Doctor, ¿cómo ha sido el año en materia de donación de órganos, especialmente en materia de riñón, que es su especialidad? Bien, pero insuficiente, como siempre. Digamos, una mirada optimista nos va a decir que respecto al año pasado se ha crecido un poquito en cuanto a esta tasa de donación de órganos. Siempre se expresa por millón de habitantes, ¿no? Porque es la forma de corregirlo. Hemos aumentado de 13,1 a 13,7 trasplantes por millón de habitantes. Eso es bueno. Lo que preocupa un poco para cuando uno reanaliza los datos es que se ve como un amesetamiento, como un estancamiento en este crecimiento, que no es poca cosa, porque cuando uno toma estos últimos 10 años, el periodo 2003-2008, se aumentó la tasa de 7% a 13%, casi un 75%. Pero del 2008 al 2012 hemos crecido muy lento, casi un 15%, o sea, 3 veces menos que la curva inicial, digamos. Esto no es una crítica, pasa en muchos otros indicadores, digamos. Cuando uno está muy mal, mejorar es bastante rápido. Ahora, cuando ya mejoró y perfeccionar eso, significa otro desafío, la curva de desarrollo es más lenta. Y acá lo que es muy importante es si el pool de pacientes que están en lista de espera para un trasplante disminuye o aumenta. Si disminuye, bueno, con tiempo vamos a conseguir equilibrar y llegar a esta meta objetivo, que la gente espere muy poco para trasplantarse. A este ritmo y analizando los datos, que son un poco complejos porque requiere mucho análisis de estadística, uno podría decir, con algún margen de error importante, que necesitaríamos alrededor de 10 o 12 o 14 años a estas tasas actuales para llegar a ese punto ideal de equilibrio. Estamos en la mitad de lo que es España, por ejemplo. España tiene una tasa de 35 por millón de habitantes y en la Argentina, te decía, estábamos en 15,7. Llegar a ese 35 en un país latino como el nuestro, que es muy parecido a la idiosincrasia de España, requiere políticas públicas muy sólidas, y algo de eso hay. Se está trabajando en una estrategia que es lo que ha dado éxito en España, que es el hospital donante. Hay experiencias en la Argentina, por ejemplo, el año pasado, sin ir muy lejos, en Santa Fe, donde la tasa por institución aumentó de 30 a 70, o sea, duplicaron la cantidad de donantes por la política de hospital donante, que es una estrategia donde el INCUCAI o los centros de ablación provinciales ponen como un especial énfasis para detectar a los pacientes que son potenciales donantes. Con esa estrategia de seguimiento, estar encima, controlar, mirar, estimular, educar, formar recursos humanos, con eso en Santa Fe, esta experiencia que es de acá de la Argentina, han duplicado la cantidad de donantes. ¿Y en diálisis hay menor cantidad de pacientes? No, la lista de pacientes sigue aumentando, básicamente porque las enfermedades prevalentes que llevan a un paciente a diálisis, esto es hipertensión y diabetes, siguen siendo muy importantes en la comunidad general. Si bien se ha venido trabajando en los últimos años en políticas de programas de salud renal, o sea, esto de detectar la enfermedad renal muy precozmente para poder hacer un montón de estrategias de tratamiento y evitar que el paciente llegue a diálisis, todavía no se han consolidado. Hubo muchos intentos, pero que han sido muy poco sostenidos en el tiempo. Para disminuir la cantidad de pacientes en lista de espera hay que tener dos cosas: aumentar la cantidad de donantes para que haya más cantidad de órganos para poder trasplantar, y disminuir la cantidad de pacientes en diálisis. Son dos ejes complementarios. ¿Cómo se hace uno? El del salud renal, evitando que el paciente llegue a diálisis. Para eso hay que detectar la enfermedad renal muy precozmente, no cuando ya el paciente no tiene otro remedio que la diálisis. Son dos estrategias de política de salud pública que son muy importantes y que yo creo que hay que trabajarlas también a nivel local, porque no hay que esperar que todo venga de arriba, que el ministro de Salud se acuerde de Trenquelauquen. Creo que el hospital donante es un tema que lo podemos evaluar, instrumentar. Yo esto ya lo comenté en alguna otra oportunidad, de que depende de nosotros, con el secretario de Salud, con el intendente, ir a gestionar al INCUCAI la estrategia de hospital donante de Trenquelauquen, por ejemplo. Y los programas de salud renal, bueno, si es de nación mucho mejor, pero también se pueden hacer políticas públicas a nivel local que nos lleven a esto de la detección precoz, el manejo más apropiado por parte del especialista en conjunto con el médico de atención primaria. Hemos notado en los últimos 2 años una mayor cantidad de pacientes ingresando a diálisis,
básicamente, y esto es interesante, de afuera de Trenquelauquen. Si yo tomo la tasa de incidencia, o sea, los pacientes que entran de Trenquelauquen versus los que no son de Trenquelauquen, entran mucho más pacientes de afuera de Trenquelauquen que de adentro. Esto tiene una lectura epidemiológica, que es que quizás en Trenquelauquen se hace buena medicina de atención primaria. Los pacientes se los ve antes, esto que te comentaba recién, que el paciente se lo puede pesquisar antes y se lo trata antes porque el nefrólogo está a la vuelta de la esquina. Quizás eso en localidades más chicas o donde hay una medicina un poquito más primaria, eso a veces no se detecta, en las zonas más rurales a veces es más difícil el acceso a la medicina y eso podría explicar estas diferencias entre lo que es Trenquelauquen y lo que no es de Trenquelauquen. Pasa lo mismo en Villegas, así que eso podría ser una explicación. Y también no hemos aumentado la cantidad de pacientes porque tenemos una política muy agresiva de trasplante nosotros. Cuando el promedio de pacientes inscriptos en lista de espera es el 22%. De los 25.000 pacientes en diálisis, el 22% está inscrito en lista de espera. Nosotros tenemos un porcentaje en nuestra población mucho más alto, casi el 50%. Y el año pasado trasplantamos 5 pacientes. Entonces, eso nos permite a nosotros mantener un equilibrio y que la población en diálisis no crezca, que sería el objetivo ideal, o que disminuya. Así que acá en Trenquelauquen estamos bien, podemos hacer muchas cosas más en la región también y no esperar todo de arriba, ¿no?